Bienvenidos oyentes a Palabra Escrita, la literatura de la radio. Hoy terminaré con el estudio de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, un trabajo que nos llevó buena parte del año 2017, y he dejado para el final la que sin duda es la poesía más conocida del autor sevillano, la rima 53. La leeré y después, como siempre lo hago, diré algunas cosas al respecto. Rima 53. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como si adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. En el programa anterior, ustedes recordarán, establecí la estructura interna del libro de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Y dije que el tema del amor, que aparece luminoso en la segunda parte del libro, comienza a oscurecerse en la tercera parte, en las rimas que van de la 30 a la 54, y que ese cambio establecía los cimientos para que el poeta se centrara definitivamente al final del libro en el tema de la soledad y de la angustia. Bien, la rima 53, la que nos ocupa en el presente estudio, es precisamente una clara muestra del tema amoroso, pero visto no desde la plenitud, sino desde el desencanto, desde la frustración, desde el despecho del yo lírico. La rima está compuesta por 6 estrofas de 4 versos, los 3 primeros en decasílabos y el verso final heptasílabo. La polimetría y particularmente esta estructura de estrofa de pie quebrado que combina 3 versos de arte mayor, el endecasílabo, con un uno de arte menor, el de cierre, el heptasílabo, es muy habitual dentro de las rimas. Como señalé en el primer programa en el que hablé sobre este autor, este tipo de estructura le permite hacer una serie de juegos rítmicos que le posibilita destacar lo que quiere en los versos cortos. Otro aspecto señalado que aquí se encuentra es la preferencia de Bécquer por la rima asonante, porque además de ser más tenue, es menos previsible. En estas estrofas vemos que riman en asonante los versos pares y quedan libres los impares. Y en cuanto al ritmo del poema es yámbico, ya que el acento estrófico recae en sílaba par. Internamente podríamos dividir este poema en 3 momentos claramente diferenciados. Esta división corresponde con 3 pares de estrofas, a saber, las 2 primeras que giran alrededor de las golondrinas, las 2 centrales que lo hacen en torno a las madreselvas y las 2 finales que reparan en lo humano. Mientras las estrofas impares hablan del regreso de lo genérico, las pares se encargan de decir que lo que no regresará es lo particular. Los elementos de la naturaleza, por no hacer mudanza en su costumbre, parafraseando el soneto 23 del gran Garcilaso de la Vega, siempre vuelven, pero lo que estuvo vinculado a la pareja, al amor de ellos, eso no regresa. La última estrofa es la que da sentido a todo lo que se dijo a lo largo del poema, porque es donde queda claro el despecho que siente el yo lírico frente a ese tú silencioso al que se dirigió en todo el texto. En las 2 últimas estrofas, donde todo está al servicio de la exaltación de un amor irrepetible, aunque no aparezca la palabra volverán, también está presente el futuro. En esta rima 53 volvemos a encontrar un tema bastante recurrente en Bécquer, que es el de la confrontación entre el yo y el tú. El tú de este poema, indiferente, silencioso, insensible, fue quien prescindió del yo. Por eso el despecho de la voz lírica, el despecho de un herido que sangra todavía. Bien amigos, comencemos entonces con el análisis estilístico de la rima, después de haber visto en el segmento anterior la parte formal del texto. Comienza la primera estrofa y por ende el poema con un hiperbatón. El poeta eligió abrir el verso
con el verbo, con un futuro del indicativo, volverán. Esta forma verbal no deja lugar a ningún tipo de dudas. Y justamente lo que le interesa al poeta, más que las golondrinas, es el hecho de que éstas van a volver, por eso el uso del hiperbatón. Eligió las golondrinas no solo porque estas aves están asociadas a la primavera y al amor, sino porque, como sucede con diversos fenómenos de la naturaleza, ellas regresan, tienen un comportamiento cíclico. El uso del adjetivo oscuras, que es un pleonasmo porque no existen golondrinas que no sean oscuras, sirve para subrayar lo genérico, para explicitar un rasgo de las golondrinas. Hay una especificación, una puntualización que refiere al lugar hacia donde van a volver estas aves. Lo harán al balcón de ella, del tú. Ella aquí es el elemento particular. Lo general, lo que es cíclico, lo que retorna naturalmente, como las golondrinas, las madreselvas, el amor, lo hará hacia ella. La vida, con todas sus manifestaciones, va a volver para ella, nos dice el yo lírico, que a su vez se excluye, guarda silencio con respecto a sí mismo. El poeta elige el balcón como lugar de regreso porque este es un espacio con una fuerte tradición literaria. Es muy significativa la conducta que el poeta dice que tendrán las golondrinas. El gerundio jugando tiene una connotación positiva, de alegría. El retorno de las golondrinas, que es el retorno de la vida misma, llegará a ella con alegría y la llamará a su ventana. Esto es algo de lo que el poeta parece tener absoluta certeza. La segunda estrofa comienza con la conjunción adversativa pero, que establece una clara diferencia entre las golondrinas de la primera estrofa y las que va a referir, porque las anteriores eran unas golondrinas cualesquiera, pero estas son individualizadas, son aquellas. Este pronombre demostrativo junto al pretérito refrenaban nos retrotrae a un pasado de felicidad. Lo que las aves se detienen a contemplar es tu hermosura y mi dicha. Son muy significativos los sustantivos que aluden a la contemplación de las golondrinas porque nos dan a conocer aspectos importantes. De ella podemos saber que es bella, pero nada sabemos de su sentimiento. No se dice que sintiera. En cambio de él, sí podemos saber que estaba feliz. Podríamos decir que hay cierto uso de la personificación de las golondrinas porque el poeta sugiere una familiaridad entre las aves y la pareja. Las golondrinas identificaron de tal modo a estas personas que hasta se aprendieron los nombres. Bien, esas golondrinas puntuales, las que de alguna manera estaban relacionadas a esos momentos de dichas, al menos para él, esas no volverán. Nada de lo que estuvo relacionado con ese amor va a volver. Esto es algo que se continuará viendo en los versos siguientes. Pero antes de seguir adelante con el análisis, algo más de esta segunda estrofa. El poeta dejó la negación concreta para el final, para el heptasílabo, para el verso de pie quebrado con que se cierra la estrofa. Lo que quiere destacar es justamente lo que se dice en ese verso corto de cierre. Es un verso exclamativo en el que percibo por parte del poeta una cierta postura de superioridad. Es como si él le hablara a ese tú desde la altura de su sabiduría. La pausa representada aquí en los puntos suspensivos creo que muestra eso, por más que en el fondo lo que lo mueva a este yo lírico sea la frustración. Uno tiene la impresión de que en las dos primeras estrofas ya está todo dicho. Pero en poesía la repetición es esencial, no en vano la palabra verso viene de la palabra latina versus, que quiere decir surco que da la vuelta. Si bien, como dije más arriba cuando me referí a la estructura interna de la rima, la última estrofa es la que le da sentido a todo el texto, porque es en donde queda patente el despecho del yo lírico, el poeta utilizó dos estrofas más, las de las madreselvas, para darle más fuerza al cierre de la rima, a los versos, esos que harán referencia al humano. Así como las dos primeras estrofas estaban centradas en el reino animal, las dos estrofas centrales lo hacen en el reino vegetal. Pero el caso de las madreselvas es exactamente el mismo que el de las golondrinas. Las madreselvas son calificadas de tupidas, lo que ya no es un pleonasmo, como en el caso de las oscuras golondrinas. La palabra tupida sugiere abundancia, belleza, vida.
Las madreselvas que regresarán serán hermosas, y como sucedió en la estrofa primera con el mundo animal, aquí se dice que el mundo vegetal también regresará hacia ella, no hacia él. Incluso el hecho de que las madreselvas escalen nos da la sensación de que se dirigen hacia ella. El jardín, como el balcón, también es un espacio con una fuerte tradición literaria. El mundo de la naturaleza incluso regresará mejorado, porque esas madreselvas tupidas se presentarán aún más hermosas. Se presentarán incluso como una ofrenda. En eso parece hacer énfasis el verso de Pie Quebrado cuando dice: sus flores se abrirán. La cuarta estrofa es de una gran belleza. Refiere un momento mágico, único e irrepetible vivido por la pareja. Esa mínima caída de las gotas, comparadas con lágrimas del día, le da un toque melancólico. Pareciera como si la caída de las gotas estuviera reflejada incluso en el encabalgamiento de los versos. Tiemblan en el segundo verso e inmediatamente caen en el tercero. Pero, lamentablemente, en la estrofa se cierra con la sentencia que indica que todo ese encantamiento y esa fascinación no volverá. Así llegamos a las dos estrofas finales, las más importantes del texto, las que se centran ya no en el mundo animal o vegetal, sino en lo humano. Son versos que hablan de la ruptura de la pareja. La estrofa quinta está centrada en ella, en ese tú indiferente, silencioso, insensible, y la última estrofa se refiere específicamente a la actitud del yo. En lo que respecta a la actitud de ella, parece no haber certezas, no haber seguridad. Sí es seguro que le hablarán nuevamente de amor. De lo que no está seguro este yo lírico es del despertar de los sentimientos de ella. Aquí hay un matiz, una diferencia con las estrofas anteriores que se cerraban con ese contundente no volverán. Ella tal vez despierte porque su corazón, nos dice este enamorado despechado, está sumido en un profundo sueño. La estrofa final, la que se centra en él, comienza mostrando la forma excepcional como la amó. El polysíndeton, refuerza la enumeración, mudo y absorto y de rodillas. Él siempre estuvo anulado en esa relación, todo se centró en ella, de ahí el adjetivo mudo. Pareciera como si para él todo lo ajeno a la relación con ella hubiera dejado de existir. Por eso es por lo que utiliza el adjetivo absorto. Él siempre estuvo extremadamente concentrado en ella. Luego agrega de rodillas, mostrando una actitud de veneración casi humillante que refuerza comparando con la actitud que se tiene cuando se adora a la divinidad. En los dos últimos versos hay un cambio de actitud en el yo lírico, quien vuelve a ser coherente con el final de todas las estrofas pares y retoma esa actitud de superioridad, enfatizada en este caso por el plural así no te querrán. Pero bueno, más que una falsa actitud de superioridad que pueda mostrar este yo lírico, los motores de esta rima exquisita han sido el desencanto, la frustración y el despecho.